Hola, buenos días. El día de hoy vamos a presentar el tema de narcisismo y narcisismo en la pareja. Y lo estoy mencionando como narcisismo y narcisismo en la pareja porque no sabemos, por la información tan amplia, si nos va a dar tiempo de las dos cosas o, podamos dividirlo después, para ver cómo está funcionando, la pareja narcisista y cómo reconocerlo. Acuérdense que este tema o estos temas están dedicados a personas que se dedican al área de la salud. También puede entrar público en general, no hay ningún problema. Solamente que vamos a utilizar términos que son un poco más complejos y que vamos a tratar de bajarlos lo más posible para que sea entendible para todos. Entonces, también si ustedes tienen dudas, tienen comentarios, pues entonces, por favor, háganos saber por medio del chat o pueden inclusive llegar a levantar la mano para que se les dé la palabra y podamos pues hablar y explicar las dudas que llegan a aparecer, ¿no? Eso sería como para avisarlo. Y pues, ¿qué es lo que estamos buscando? O sea, hemos escuchado muchísimo más reciente, que es que mi pareja es un narcisista. Es que fui víctima de un narcisista. Es que, ¿cómo le hago para salir de una relación narcisista? Y todas estas preguntas vamos a contestarlas, o tratar de contestarlas, es muy ambicioso, pero también vamos a entender qué es un narcisista, ¿no? En cuestión de terapia, pues por ejemplo, llega María y llega Juan al consultorio y empezamos a ver la dinámica que está sucediendo, o llega simplemente María y dice es que mi relación de pareja no está funcionando, ¿no? O sea, no sé qué está pasando, me siento muy mal. Y empezamos o tenemos que empezar a reconocer si estamos hablando de qué tipo de relación. Y sí, en efecto, hay muchos tipos de relación que en la actualidad estamos viendo que se relacionan con personalidades narcisistas o con personas con trastorno narcisista, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. No sé, partiendo de aquí, ¿alguien quiere empezar? Vale la pena iniciar justamente con estos tres conceptos. El tema de hoy es personalidad narcisista en la pareja. Eh, Partamos de primero personalidad, porque estos conceptos son muy de nuestra ciencia, psicoanálisis, psicología, pero que se ha generalizado en el lenguaje cotidiano. Y a veces, como lo he mencionado en charlas anteriores, su significado para nosotros, para los especialistas, muchas veces tiene un sentido diferente que el uso cotidiano que tienen estas palabras, ¿no? Por ejemplo, narcisismo, ya el solo hecho de decir que alguien es narcisista, para nosotros, los especialistas, no necesariamente es algo malo. Cuando hablamos de trastorno narcisista, ahí sí hablamos de esta persona egocéntrica, esta persona que se considera especial, se considera mejor que los demás, pero la realidad es que solo cuando hablamos de trastorno narcisista, cuando hablamos de narcisismo, nos referimos a amor propio. Nosotros podemos entender al narcisismo como algo que todo mundo tiene. Todos tenemos narcisismo, solamente que hay un nivel como regular, un nivel óptimo de amor propio y hay un nivel muy elevado, un egocentrismo grande al que llamamos trastorno narcisista. Pasa lo mismo con la idea de personalidad. Resulta que la personalidad son las características que nosotros tenemos, nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir, y que son propias, es decir, son individuales. La palabra personalidad proviene de personae o personaje. La primera vez que se usó esta palabra en realidad fue con las obras de teatro en el Imperio Romano. Y entonces cada persona usaba una máscara, cada actor, para representar un personaje. Y a partir de ahí se usa esta palabra de personalidad como el personaje, no porque sea algo falso, sino porque en realidad nos comportamos diferente estando en una fiesta que estando en un velorio. Y no porque seamos personas diferentes, sino porque independientemente de que nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar más o menos es la misma, también se adapta a las situaciones o a las personas donde nos encontramos. Entonces, originalmente, personalidad viene de personae o personaje, que es la máscara que utilizamos dependiendo del contexto donde nos encontremos.
Vaya, vaya, este silencio muy grande. Voy a continuar entonces, así como mencionó Diana. Cualquier duda que tengan, pueden escribirla o levantar la mano en el momento que quieran o que necesiten aclararla. No se interrumpe para nada la charla. Ahora, regresando a esta parte, todos tenemos una personalidad. Hay una diferencia bien grandota y es la única mención que vamos a hacer el día de hoy a trastorno de personalidad, tal vez, porque así como la personalidad es nuestra forma de pensar, sentir, actuar y abarca incluso nuestro aspecto físico, que es relativamente permanente, pero que se ajusta a la situación que tenemos. Por otro lado, tenemos a lo que es trastorno de personalidad, que es una forma de ser rígida y que no se adapta a la situación, que es siempre la misma sin importar el contexto. Entonces, ahí hacemos esta diferenciación entre personalidad y trastorno de personalidad como algo que no va a cambiar y que no se ajusta necesariamente a la realidad. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Porque no es lo mismo una persona con trastorno narcisista, que sin importar dónde se encuentre, va a exaltarse, a ser egocéntrica, a una persona con narcisismo. Todos tenemos amor propio. Todos podemos identificar qué tenemos de bien físicamente, qué tenemos de bien económica o materialmente, o qué habilidades tenemos y que muchas veces son mejores que las que podría tener otra persona. Evidentemente, si le preguntamos a un atleta olímpico, ahorita que son las Olimpiadas de Francia, oye, ¿y tú eres bueno nadando? Si le preguntamos a un atleta que se ha dedicado a nadar, lo más seguro es que nos va a decir que sí, y lo más seguro es que tenga razón. Efectivamente, es la mejor persona nadando de su país. Y entonces eso se combina con, ok, pues es una realidad, pero al mismo tiempo alimenta su narcisismo. Es decir, alimenta su amor propio porque no está diciendo una mentira necesariamente. Por otro lado, si tenemos a una persona que ocupa un puesto gerencial, que ocupa un puesto directivo, también nos va a decir es que yo soy muy bueno o muy buena resolviendo. Y eso no tendría necesariamente que tener algo negativo mientras no sea de, claro, soy mejor que los demás y nadie va a poder hacerlo igual que yo, que ya nos lleva justamente a este lado de trastorno narcisista a una persona narcisista que en vez de ayudarle a realizar sus actividades, simplemente se vuelve una como fachada, una respuesta habitual. Ok, este, quiero citar yo a Kember y voy a hablar de Kember y de los trastornos limítrofes de la personalidad, porque se menciona, y lo voy a poner así, que es psicosis, luego está la neurosis, se supone que de la psicosis se va evolucionando o de un estado que posiblemente podría ser psicosis, se va evolucionando a llegar a una neurosis y Kember saca un tema que dice, no, bueno, pero hay un punto en medio de estos dos temas que estoy diciendo y es el trastorno limítrofe, o sea, son personas que están en el límite. Con decir el límite no quiere decir que por poquito pasaron, sino que tienen características y una forma específica de ser. Y aquí habla acerca de la angustia. Este tema me gusta mucho porque habla de cómo trabajamos las personas la angustia. Resulta que en la psicosis o en la parte de la psicosis, la angustia es desbordada, la angustia no la entendemos, la angustia se nos desborda. Y en la neurosis se supone que nosotros ya debemos saber cómo manejarla o ya tenemos una forma o una estrategia para poder hacerla. En este proceso que está en medio, que es lo que dice el limítrofe, habla de que la angustia no se está logrando superar o no se está logrando manejar adecuadamente. No es desbordada como en la psicosis, no es que nos invada por completo o no todo el tiempo, porque esa es una aclaración importante, no todo el tiempo, pero en el otro lado ya lo tenemos mucho más controlado, ¿no? Y esto es importante porque en la corriente de psicoanálisis y la terapia psicoanalítica o con orientación psicoanalítica, una de las herramientas que nosotros utilizamos es justamente la angustia. Cuando nosotros manejamos el silencio, vayan a ver la otra conferencia que estuvo muy interesante y que manejábamos el silencio, es el tema del silencio. Nosotros estamos provocando un cierto grado de angustia y eso hace que la persona saque información,
en que tiene inconsciente como para tapar ese vacío que se produce y de esta manera nosotros tengamos más información y podamos seguir trabajando lo que se está dando. Si no queda claro, por favor, póngalo y ahí trataré de explicarlo un poco más. Pero en esta parte que estamos hablando, intermedia, resulta que, por ejemplo, para los fronterizos o los borderline, lo que está sucediendo es que no sabe cómo manejar, no sabe cómo manejar la angustia y lo que hace es convierte a las personas en todas buenas o todas malas, hace una escisión. El mecanismo de defensa que ocupa es la escisión y entonces hace, separo buenas, malas. ¿Qué hago con esto? Entonces me junto con las buenas para luchar contra las malas o que me defiendan de las malas. Y no funciona del todo, digo, hay muchas cosas que se tienen que ver, no me voy a meter ahí porque no vamos a terminar, pero en el otro, que es por ejemplo, el narcisista, lo que hace es que parece que maneja un poco más la angustia y lo que va a hacer es que cuando siente la angustia, va a ser algo que es simplemente poner o cerrar una barrera y decir, me están atacando, la angustia me está haciendo insoportable, cierro una barrera, bajo cortina, diría, y lo que voy a hacer es que me voy a ir a un mundo fantasioso donde yo soy grandioso, porque esa es una característica que tienen los narcisistas. Es un desorden o tienen un desorden de la autopercepción y de las relaciones con las personas y del vínculo con las personas. No se están pudiendo relacionar realmente con ellas y ellos se viven grandiosos. O sea, es que yo soy increíble, yo soy supremo, yo voy a hacer cosas grandiosas. Entonces, cuando sienten la angustia, lo que hacen es cierran, bajan cortina y me voy a este mundo interno y entonces dices, es que voy a poner un ejemplo muy somero. Lo que está sucediendo es que está lloviendo. Como yo no sé cómo manejar la lluvia, lo que hago es cerrar la cortina y decir, me voy a imaginar donde es un mundo soleado, muy bonito, y yo entonces hasta estoy en short. Es un ejemplo muy burdo, pero lo que estoy queriendo decir es cómo hacen esto. O sea, simplemente cierran ante la angustia y se van a este mundo en donde ellos están bien y están perfectos. El problema es justamente que ellos, aunque estén en este mundo, pues la lluvia sigue mojando y entonces no van entendiendo qué es lo que está sucediendo, porque nada más me estoy refugiando en esta parte. No sé si esto queda claro. Mientras haya alguna duda, un primer antecedente, por lo menos desde la teoría psicoanalítica, lo ofrece Freud en Introducción al Narcisismo. Él ofrece este ensayo en 1914 y explica de forma general lo que es justamente narcisismo, tomando en cuenta el mito de Narciso como esta persona que no va a poder enamorarse de otra persona más que de sí mismo. Quien haya leído el mito puede entender un poquito más a detalle esto. Y él explica él, no Narciso, sino Freud, explica en este ensayo cómo existe un narcisismo primario. Todos los seres humanos tenemos algo que se llama narcisismo primario, un amor propio, donde el bebé, por eso se llama primario. Después de que naces, sabes o tienes este amor propio y te sabes el centro de las cosas. De hecho, los bebés, explica este autor en el ensayo, viven todo desde sí mismos. Todo lo que ocurre lo sienten como una extensión de sí mismo. Todo lo que perciben es como si fuera parte de su cuerpo. Después viene una maduración psíquica donde logran entender la diferencia entre el exterior y el mí mismo o el sí mismo. Y entonces van a entenderlo siempre en relación a ellos mismos. Incluso aunque tengan mamá, papá, van a percibirlos, pero no como algo ajeno a ellos, sino siempre en relación a ellos. A esto se le va a llamar narcisismo primario. Es un egocentrismo, es una sensación de que todo lo que se percibe es una extensión de uno mismo. Luego va madurando, va teniendo sus momentos de corte o sus duelos, donde el propio bebé va entendiendo que mamá y él no son una extensión de lo mismo, donde a lo mejor existen otras personas y donde hay un mundo pues ajeno a él. ¿Qué pasa?
Cuando va madurando este bebé, este narcisismo primario, este egocentrismo desbordado, se va acomodando o ajustando gracias al juicio de realidad. La propia realidad le va mostrando que no siempre va a poder satisfacer sus deseos. La propia realidad le va mostrando que hay otras personas que también desean. Y entonces cuando llegamos a la edad adulta, tenemos algo a lo que se llama narcisismo secundario, que es del que, digamos, disfrutamos o gozamos y a veces sufrimos la mayoría de adultos. Este narcisismo secundario es el que les comentaba, este amor propio, este reconocernos como deseantes y este reconocer las características positivas, las características que sí tenemos y que sí podemos, digamos, que son buenas o que son mejores. Hablando justamente de este mecanismo de escisión o mecanismos de defensa, donde podemos reconocer lo bueno en nosotros sin dejar de reconocer lo positivo en los demás. Y posteriormente se habla de un narcisismo secundario, bueno, un narcisismo patológico, donde aunque seas adulto, sigues comportándote como este egocentrismo, este narcisismo primario de bebé, pero ya siendo adulto. Y esto justo muestra el ejemplo que Diana nos da. Aunque el mundo sea de una determinada manera, ahí no es que la persona delire como tal en una situación psicótica, pero la persona tiene una construcción de realidad donde se sabe, porque ni siquiera es que lo finja, se sabe mejor que los demás, sabe que los demás deben, y ahí es un deben admirar, ¿no? Hablamos de un narcisismo abierto donde la persona es ávida de admiración. La persona necesita colocarse en una posición de privilegio y ahí hablamos de tipos de narcisismo. Por ejemplo, el narcisista abierto, como esta persona que se sabe o busca admiración por parte de los demás. También existen los narcisistas que buscan ser el salvador o la salvadora de su comunidad, que siempre van y donan o hacen donaciones casi siempre públicas de las personas que tienen se ponen como la medallita de la Madre Teresa de Calcuta, va y apoya a los animales, va y apoya a las personas que lo necesitan, pero siempre publicándolo, siempre como lo voy a decir así, gritándolo a los cuatro vientos o publicándolo a los cuatro vientos, de tal forma que obtiene ese reconocimiento. Tenemos a el narcisista antagonista, como la persona que siempre quiere ser la mejor, donde siempre va a demostrar o no va a tolerar que haya otras personas con características buenas. Siempre va a buscar ser él o la mejor. Si yo a lo mejor cuento, oye, ¿qué crees? Tengo planeado un viaje al centro de la ciudad. Uy, yo he ido 1000 veces al centro de la ciudad. Oye, ¿qué crees? Empecé a leer tal texto. No, mira, yo ya lo leí 4 veces, así como siempre tener esta avidez. Tenemos a eh, voy a mencionar a los políticos como ejemplo de el otro, el narcisista agéntico, por ejemplo, que es el que necesita poder social, el que necesita tener esta posición de poder o de privilegio. Y uno de los narcisismos que me agrada sinceramente más, pero que es difícil de manejar, es el narcisista vulnerable o encubierto. ¿Por qué? Porque es una persona súper insegura. Es la persona que siempre está pendiente de que algo vaya a salir mal. No quiere fallar. Y todo el tiempo se la vive en angustia. Y de hecho, hay otro autor, que es Lacan, Jacques Lacan, que explica cómo en realidad la depresión clínica, esta parte de, es una manifestación narcisista porque literalmente nadie sufre como yo. ¿Para qué te digo cómo me siento si no me vas a entender? Es decir, en el fondo hay una posición de privilegio, ¿no? De solo yo puedo sentirme de esta manera que tú no vas a sufrir igual. Obviamente la persona no lo disfruta. Es un narcisismo con valencia o con carga negativa hacia el sufrimiento, pero nuevamente es sentirse tan grande que cualquier cosa que haga va a ser la ruina de sí mismo o de los demás. En ese sentido hace esta comparación. Y el narcisista maligno, que es el abiertamente psicópata, la persona que abiertamente es sádica y agresiva. ¿Por qué hablo de estos tipos de narcisismo? Porque esto ya influye en la relación de pareja. Si están de acuerdo, pasamos a esto. La mayoría de personas sí disfrutamos de relacionarnos con los demás.
Sí disfrutamos teniendo familia, sí disfrutamos teniendo amigos, sí disfrutamos teniendo compañeros o compañeras de trabajo y, cuanto más, pareja. Evidentemente lo hacemos porque la soledad genera angustia, como menciona Diana, porque no somos tan autosuficientes. Adelante. Aquí, aquí yo quiero mencionar, digo, antes de que pasemos a pareja, y dijiste tú un tema muy importante, un punto muy importante. Las personas narcisistas suelen no disfrutar, o sea, como están tan ávidos de ser admirados y ser amados y o ser amados, entonces todo el tiempo están buscando cómo nutrirse de esto que están buscando. Y cuando lo obtienen, no les llena, o sea, no les es suficiente y siguen buscando y siguen buscando. Entonces, uno diría, oye, pero si realmente tú eres muy bueno, ya lograste sacar este proyecto, ya lograste sacar el otro proyecto, sí, sí, pero es que me falta el otro, pero es que me falta el otro. Y lo estoy poniendo en este momento en el ámbito de trabajo, pero esto también sucede con las relaciones de pareja. Una relación de pareja que digamos que es increíble para el narcisista, wow, si ya me llenó por completo, llega un momento en que ya no me satisface. Y como ya no me satisface, entonces tengo que buscar otros suministros narcisistas para ser llenado. Y dices, bueno, que ya tienes otra persona que pudiera llenarte, sí, pero me falta. Y entonces una característica que se ve mucho en los narcisistas es este sufrimiento. Es este sufrimiento que se la pasan siempre pensando en que van a perder este objeto y que además, pero tampoco se quieren acercar mucho al objeto y esa es una característica también importante porque las relaciones de pareja entonces no se establecen del todo, porque quieren estar cerca de este objeto, o sea, llámese de esta pareja, pero no quieren depender de este objeto. Y eso hace que cuando se junten busquen separarse y hace que no se relacione del todo con la pareja, nunca hay esta relación por completo con la pareja, pero aparte de eso, no me satisface o cuando deja de satisfacerme o cuando al otro se le ocurrió pensar en sus propias necesidades, esto a mí ya no me llena y yo tengo que saltar a buscar otro tipo de pareja que a ver si me va a llenar por completo. Un ejemplo de una relación narcisista que no es patológica, porque es como un proceso por el cual todos tenemos que pasar, es en la secundaria. Es el amor de secundaria o el primer amor. No lo quiero situar en la secundaria, sino el primer amor. Cuando nosotros estamos en nuestro primer amor, decimos, wow, es que es increíble, él me entiende perfectamente o ella me entiende perfectamente, pensamos igual, los dos nos terminamos las frases, o sea, yo empiezo la frase y el otro la termina. ¿Por qué? Porque pues realmente estoy viendo o me estoy viendo a mí misma y me está sirviendo de espejo. Y eso hace que yo me sienta llena y me sienta que ahora sí tengo todo por completo. No estoy diciendo que los adolescentes son narcisistas, estoy diciendo que en la primera relación de pareja esta es una relación de un tipo un poco más narcisista. ¿Y qué pasa cuando la pareja entonces dice, no, pero es que a mí no me gusta ese tipo de películas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? O sea, pero es que tú tienes que decirme que sí, que mis gustos son increíbles. O sea, ese era el trato, ¿no? O sea, el trato era de que tú me ibas a decir que todo es grandioso y que yo estaba, y que yo soy, perfecto, ¿no? O perfecta. Y cuando el otro empieza a exponer sus necesidades y empieza a ser un individuo, en ese momento yo caigo en cuenta que no es cierto que tú y yo somos uno mismo y lo que hace es que entonces me separo. Me separo porque ya no me está dando este suministro narcisista que yo necesito. Poco a poco el adolescente normal va entendiendo que también tenemos que ver al otro, que sus necesidades y las nuestras son diferentes y ya este es un proceso que se va evolucionando. Entonces no quiero decir que los adolescentes sean narcisistas, aunque sí tienen un rasgo narcisista importante, pero después va evolucionando. En los narcisistas, no, esto no evoluciona, esto se queda más o menos con esta misma dinámica y es por eso que lo menciono. Lo dejo hasta aquí ahorita.
Yo quería retomar justamente la parte importante de lo relacional, ¿no? De la parte de la relación, de la cuestión de relación de objeto para que se conforme primero el narcisismo. Como nos decía Armando, ¿no? O sea, el narcisismo es la investidura libidinal del sí mismo. Y cuando ya hay un problema de narcisismo, como ya decían Diana y Armando, hay una dificultad en la regulación, hay una regulación anormal, se podría decir, de la autoestima. Entonces, justamente en esta parte de ida y vuelta, con la cuestión de autoestima, se puede ver claramente cómo es una relación que tiende al narcisismo. ¿Qué pasa con la autoestima? Que sería un punto importante de retomar. La autoestima fluctúa dependiendo de qué tan satisfactoria o frustrante son las relaciones con los objetos. Y también tiene mucho que ver, como también decía, no es lo mismo un atleta olímpico y como sus Habilidad. metas y su capacidad de lograrlas que una persona que pues nada 2 veces a la semana, ¿no? O sea, es una cuestión muy distinta. Entonces, también tiene que ver no solo en la relación, la cuestión con el autoestima tiene que ver con la evaluación que hacemos nosotros mismos entre la distancia que tienen nuestras metas, ¿no? Y las aspiraciones que tenemos y los logros propios. O sea, yo puedo decir, me encantaría hacer lo que veo que hacen los atletas, pero mis talentos, capacidades no van a dar para eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hago una evaluación realista de mi autoestima y no puedo, y no me siento mal al respecto de no conseguirlo, porque estoy evaluando qué sí puedo hacer yo de acuerdo a mis capacidades. Entonces, bueno, todo esto era para ver justo qué importante es el vínculo objetal y cómo nos relacionamos con nuestros objetos en la conformación tanto de nuestra autoestima como de la necesidad de reforzadores constantes de lo que ya llamaban, ¿no? Como de esta parte de premios, de reconocimiento constante que necesito del otro, ¿no? Para hablar ya de fondo de qué pasa en una relación cuando alguien tiene una cuestión de narcisismo y de regulación de autoestima, por consiguiente. Aquí vale la pena checar el estilo de vínculo que tenemos. Menciona Elena, relaciones objetales. Vamos a recordar que objeto es cualquier cosa que podamos representar con la mente. De tal forma que objeto no es sinónimo de cosa. Objeto es simplemente un reflejo de cualquier cosa que podamos representar. Una persona es un objeto mental. Una cosa es un objeto mental. De tal forma que yo mismo soy un objeto mental porque yo me represento mentalmente. Y entonces, ¿qué pasa? La forma en cómo yo me considero, las características que tengo y que no tengo, y que se relacionan mucho con este egocentrismo, con este autoestima, también se vinculan con las aspiraciones que yo voy a tener a la hora de relacionarme. Si yo soy narcisista, vamos a pensar en uno de los tipos que les dije hace rato. Soy un narcisista encubierto o un narcisista vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo voy a estar atento a lo que podría salir mal. Soy súper ansioso, entonces. ¿Y qué pasa? Yo voy a hacer toda una lista de características que tiene que tener alguien para poder aspirar a tener pareja. Y entonces tengo que estar guapo, tengo que ser alto, tengo que tener poder económico y social, tengo que tener un tipo de voz, en el caso de ser hombre, varonil, acá, un tipo de personalidad dominante, como estos TikToks del macho alfa y bla, bla, bla. Bueno, y entonces voy y me ligo a alguien o intento, pero ¿qué pasa a la primer señal de que algo no sale bien? Noto que no le intereso o noto que mis temas, como el de las películas, que a mí me gustan mucho las películas de dibujos animados, pensando, pero no puedo decirlo porque si le digo, me va a decir que no y se me va a abandonar. Y entonces aquí este narcisismo encubierto vulnerable, casualmente genera que no pueda relacionarme. Aquí este ejemplo se los pongo porque no siempre ser narcisista implica ser egocéntrico y disfrutarlo y ser el mejor. Muchas veces implica sufrir y sufrir incluso antes de que ocurra este potencial vínculo. Si llegaron a ver esta película viejita, 500 días con ella, él es ultra narcisista, es decir, el chico de la película donde espera que al encontrar a su amada, ella
le satisfaga todas sus necesidades, que sean así compatibles al 100% y que ella lo ame con la misma intensidad y de la misma manera que él la ama a ella. Y cuando ella le dice desde el primer momento, ¿qué crees? Es que me caes bien, pero no quiero, se encargó de iniciar una relación de noviazgo con ella. Luego terminan la relación y en vez de decir, ay, no funcionó, ella se vuelve la peor de todas, ¿no? Es que no me merece, es que es la peor, no sabe amar, casi, casi me choca acá en la cara y la embarró, que es parte de uno de los diálogos de la película. Entonces te quedas así de, wow, cuánto amor. Y va pasando justo este narcisismo, porque los adolescentes son narcisistas, pero normalmente son egocéntricos, es decir, es algo que va a evolucionar. Y cuando llegamos a la adultez, podemos identificar qué podemos dar, cómo podemos darlo, pero también qué queremos recibir a la hora de construir un vínculo de pareja. Adelante, Mar. En este punto, por ejemplo, esta parte del narcisismo encubierto llega a tener ciertas características, por ejemplo, de la neurosis, en este caso mucha duda. ¿Cómo Sí, podríamos llegar a hacer una diferenciación entre un narcisista encubierto y un neurótico? adelante, Diana. Aquí estás tocando un punto muy importante, Kember también lo menciona dentro de la forma de poder determinar si es narcisismo o si es neurosis, y acuérdense que estaba diciendo que el narcisismo es un proceso, o los limítrofes es una parte que está entre la psicosis y entre la neurosis. Y entonces lo que Recomendación. dice, ¿cuál? Continúa. La de Otto Kemper, casualmente. Sí, exacto. Y entonces lo que dice ahí es que hay una diferencia entre tener unas creencias como el neurótico, unas creencias muy firmes, a ser rígido, a tener un yo rígido. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos que esto es muy rígido y que no se puede mover o que no se va a mover? Tendríamos que estar preguntándonos si lo que está sucediendo es que siente tanto miedo a perder el control y que la angustia lo sobrepase y entre y no sepa cómo manejarlo, que entonces tiene, como decía, bajar la cortina y no me voy a mover, y no me voy a mover, y no me voy a mover. A diferencia del neurótico, que tiene valores muy fuertes y dices, no, bueno, pero es que voy a poner este ejemplo, esta religión que no permite que les hagan transfusiones de sangre, ¿no? Y entonces puede ser esta parte en donde dice, bueno, pero si no le pongo sangre a tu paciente, se va a morir. Sí, pero es que mis creencias dicen que no, pero se va a morir, o sea, no hay de otra, porque si no le pongo sangre, se va a morir. Y entonces las personas dicen, "Pues, entre que esté cometiendo una falta y que tenga a mi ser vivo, digo, a mi ser querido vivo, pues entonces voy por la parte de que tenga a mi ser querido vivo y luego veo cómo soluciono todo esto que pues está en contra de mis creencias, pero ya lo tengo. Un narcisista, no, un narcisista cierra por completo y aparenta, y esto es interesante porque esa es la duda que estás mencionando, aparenta tener un yo muy fuerte cuando es un yo débil y que lo está justamente forzando a que no se mueva en absoluto, simple y sencillamente para que él no tenga que lidiar con la angustia. En el otro caso, pues sí lidio después con la angustia de que rompí uno de mis cánones, pero estoy haciéndolo por un bien mayor. No sé si estoy contestando aquí. Sí, entonces podríamos decir que en este caso el narcisismo que es encubierto llega a tener nada más como esta apariencia, como esta fachada de, mientras que la neurosis sí es como tal un valor bien establecido, tiene un valor como bien establecido, como más rígido, a diferencia de esta parte del narcisismo encubierto. Le quito la parte de encubierto y lo dejo en narcisismo. O sea, y sí, ya nos podemos ir con las características que nos dio Armando, pero específicamente Kember dice que el narcisismo, en Sí, específico, el yo es lábil, o sea, es débil, y entonces lo sí. que hace es
fortalecerlo, se hace muy rígido y hace que de esta forma no haya posibilidad de cambio. Mientras que en el neurótico lo que va a hacer es que sí va a hacer el cambio, aunque después tenga que lidiar con la angustia, pero él ya lo solucionará de otra forma. Hasta aquí me quedo. En este sentido, vale la pena recordar que cuando una persona acude con nosotros a terapia, el diagnóstico es algo importante porque ayuda a orientar la escucha, pero siempre es después de varias sesiones, o sea, 2 o 3 sesiones, donde entendemos cómo funciona su realidad, cómo enfrenta las dificultades, a qué le llama dificultades y cómo las resuelve. También para ver si se vale del apoyo o no, si es una forma rígida o no, porque de esa forma también nosotros vamos a escuchar a nosotros dónde nos coloca, si como colaborador, si como extensión de sí mismo, porque personalidades narcisistas usualmente van con terapeutas que van a poder lucir. Es que miren, yo voy con esta terapeuta o con este terapeuta que es el mejor de México y por eso voy contigo, por ejemplo. Y entonces ya podemos entender cuál es su funcionamiento para ya confirmando un diagnóstico o descartándolo. ¿Por qué? Aquí esta recomendación va en el sentido de que a veces en psicología ayuda mucho un diagnóstico y vamos a resolver un síntoma. En psicoanálisis no tanto, porque cuando ponemos un diagnóstico hay un riesgo enorme de volvernos dogmáticos, de solo ver la etiqueta y en vez de tratar a una persona, tratamos a esta etiqueta. Y el riesgo es despersonalizar. Digo, es un riesgo, no quiere decir que siempre ocurra. En ese sentido, también vamos a pensar que tener una relación de pareja con alguien narcisista o ser narcisista y buscar una relación de pareja no necesariamente es algo malo. Porque hace años yo escuchaba, oye, ¿y cómo logro no hacer relaciones codependientes? Y yo, bueno, ¿qué estilo de relación tienes con los demás? Porque resulta que algunas personas funcionan desde la codependencia. Es decir, hay gente que lo construye así y cuando van a terapia lo descubren, lo manejan y resulta que esa es su forma, no porque no tenga solución, sino porque pues no necesariamente habría un problema si es que encontraste a alguien con quien tu codependencia se logró enganchar y funcionan así bien en esa relación o en ese vínculo. Pasa lo mismo con las relaciones narcisistas. 2 personas narcisistas en pareja suelen no funcionar mucho tiempo. Eso es un hecho. ¿Por qué? Es como Angelina Jolie con Brad Pitt, ¿no? Ya es una noticia algo vieja, o como Ben Affleck con esta, ay, se me fue el nombre de su esposa, que van y vienen, que están constantemente en pareja porque se aman, pero al mismo tiempo se Jennifer aman a sí López, ¿no? mismos. ¿Cómo? Jennifer López, ¿no? Justamente Jennifer López, porque no se trata de que yo busque a una persona con quien brillar juntos. No, yo soy un sol y obviamente voy a buscar a alguien que me acompañe, una luna, porque yo no voy a andar con un sol también. ¿Cómo va a brillar como yo? Entonces es así de, no, ahí definitivamente genera que aunque lo pasemos bien, si yo soy narcisista, no voy a poder tolerar mucho tiempo estar con alguien que brilla igual que yo, con alguien que resalta y que me deja en segundo o en tercer término, o con alguien que va a preferir su trabajo o su escuela o sus actividades en vez de a mí, ¿no? O sea, pensándolo ya en un narcisista como tal. Y genera esas dificultades. Si la persona fuera realmente autónoma, autosuficiente, ni siquiera buscaría formar una relación de pareja. La mayoría de quienes buscamos una relación de pareja es porque lo pasamos mejor en pareja que no en pareja. Y ese es el caso de la mayoría. Y de la mayoría también podemos hablar de los narcisistas, porque un narcisista lo que está buscando evidentemente es alguien, o sea, como va a replicar, como casi todos lo hacemos, cuando no hemos trabajado en nuestro análisis propio, va a tratar de replicar las relaciones primarias. Y entonces se dice que una relación, para que se dé una relación o un trastorno de este tipo narcisista, tuvo que haber una génesis. O sea, hablaba hace rato, no me acuerdo si Armando o Elena, del cuidado que se le da al bebé y cómo lo vamos llenando de catexia para que de esta forma el bebé se sienta que está siendo querido, que es nuestro sol. Y en efecto, o sea, un bebé se convierte durante un tiempo en nuestro sol.
poco a poco él va entendiendo que no va a poder ser el sol y de esta manera va entendiendo que se tiene que relacionar, que la mamá o el cuidador, no me gusta decir mamá, sino que el cuidador, pues no le voy a hacer todo, y bueno, también ahí entra lo del Edipo, y ya me voy dando cuenta de toda la realidad, y entonces voy viendo que, pues sí, soy importante, pero no soy el centro, ¿no? ¿Qué pasa o cómo es el génesis de estas personalidades narcisistas? Pues resulta que está el cuidador y que el cuidador suele no convertirlo en el sol. O sea, uno diría no, pero si eso es lo que estábamos viendo, que él siempre quiere ser el sol, por consiguiente, entonces, seguramente de bebé fue el sol de la mamá o del cuidador. No, le damos una señal a este bebé que nosotros nos vamos a acercar a él por ciertas características o por ciertas cosas que haga este bebé. Y de esa manera, entonces nosotros le estamos educando o enseñando o mostrando que él va a ser valioso solamente por ciertas características, ciertos momentos o ciertos hechos, ¿no? Y de esta manera, el niño lo que va a tratar de hacer es potencializar eso para ser visto por el cuidador y de esta manera, que sea siempre el sol o que giren junto o alrededor de él. Cuando no funciona ya esto, entonces el niño pues suele deprimirse, que es lo que hablaban también de la depresión, que también es algo narcisista, porque no estoy siendo esta persona. Entonces, cuando yo soy adulto, lo que yo voy a buscar es justamente una pareja que me replique también estas cosas, que me replique y que me funcione inclusive como un espejo en donde yo me vea bello, donde yo me vea hermoso, donde me diga, wow, qué increíble eres. Y entonces hay un autor, por ejemplo, Will 1984, que señala que en realidad las parejas se van a ir buscando, las parejas se van a ir buscando por estas faltas que están teniendo. O sea, todos tenemos faltas en la infancia y entonces se van acercando y va a llegar un momento en que se van a entrelazar y lo que queda en medio es justamente los conflictos que no se están resolviendo. Uno quiere complementar al otro. Entonces, al principio, la pareja lo que va a tratar de hacer es llamar la atención del otro, le va a decir es que tú eres grandioso, tú eres increíble, como esos caricaturas que vemos que de repente dices que eres increíble y el otro, sí, 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 y explícame esta pintura, no, esta pintura la hizo Juanito, no sabe, pero la está inventando, ¿no? Le hizo Juanito, wow, qué increíble eres, y eso me llena a mí. Y entonces se están complementando los dos hasta que uno dice, bueno, sí, pero ahora me toca a mí. Y el narcisista dice, no, no, así no funciona. O sea, tú me tienes que estar retroalimentando todo el tiempo, tú me tienes que decir lo grandioso que soy. Y la otra, sí, pero ahora me toca como que tantito a mí. No, 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 no. Y ahí es donde entonces la relación deja de funcionarle al narcisista y empieza una retirada. De esta manera, entonces hay un miedo a acercarse mucho a esta figura y depender de ella, pero también se aleja porque no quiere hacerlo y si vemos, entonces es un acercamiento y es un alejamiento y que solamente voy a utilizar a la persona, a la otra persona, por lo que me está dando o por lo que me representa y cuando ya no me lo da o ya no me representa, entonces hago esta retirada. Y bueno, ahí lo dejo para que sigamos más, ¿no? Que justo en ese sentido es como se conoce como una relación utilitaria, ¿no? O sea, hasta la medida en la que puede serme útil, estoy contigo, a la medida que dejas de serme útil, ya no estoy contigo. Esa es como una característica, ahora sí que clásica o específica de la cuestión narcisista, esta utilidad del otro. Entonces, bueno, es algo muy importante de ver en la pareja. ¿Qué tipo de personas van a empatar con alguien que necesita constantemente ser elogiado o constantemente necesita ser reflejado en su grandiosidad? Porque bueno, al final de cuentas estamos hablando del narcisista, pero también la otra parte, la contraparte, podríamos pensar que es una persona
que necesita o que encuentra valor a partir de estar con alguien valioso, puede ser, ¿no? O que tiene características depresivas donde el otro le resulta alguien que le da confianza, que le da soporte, que le da algo que le está resultando útil. Y hasta puede decir, bueno, ¿cómo es que alguien tan maravilloso está conmigo que yo no valgo nada? ¿No? Que sería otro polo en esta cuestión como del amor propio, de la investidura libidinal del sí mismo, donde estaríamos hablando que está muy apocado, ¿no? Entonces una persona que se siente poco podría elegir también una persona muy grandiosa, a su parecer, que constantemente viva a través de esa persona logros o que constantemente complazca todo lo que necesita para conservarla, ¿no? Para que no se vaya. Aquí vamos a recordar que la elección de pareja no necesariamente es como elegir la carrera también. No siempre se basa en una elección consciente, donde yo hago un análisis de características, donde yo identifico mi personalidad, la de la persona. No, casi siempre se enganchan ahí los síntomas y entonces le puedo ofrecer a esta persona algo que él necesita y esta persona me ofrece también algo de lo que yo necesito. Aplica para relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones incluso laborales. Yo les compartí una imagen justamente de los Picapiedra porque es un ejemplo. Salgo un poquito a lo mejor de relaciones de pareja, pero aterrizo en relaciones humanas, donde hay una persona narcisista, en este caso, y pueden desmentirme si es que lo consideran diferente, Pedro. Pedro Picapiedra es súper narcisista. Siempre busca las cosas a su favor. Homero Simpson es otro ejemplo de este narcisismo, por ejemplo, y esto no hace que la gente no quiera juntarse con él, aunque no ofrezca correspondencia a a lo que le dan, porque da otro tipo de correspondencia. En este caso, Pedro siempre busca el beneficio propio o para su familia, y en este caso, Pablo, como un personaje que siempre está como un satélite, que siempre le está resolviendo la vida porque lo hace, pero que a la vez está allí porque no asume la angustia de hacerse cargo de su propia vida, aunque sea capaz. Aquí no hablamos de capacidades o no capacidades, sino de angustias. Y cómo también la personalidad narcisista, ahora, en el ejemplo anterior, yo era el narcisista, soy el sol que brilla, pero ¿qué tal si yo no puedo ser ese sol? ¿Qué tal si yo no tolero ser el centro de mi historia? Entonces me voy a girar alrededor de una persona que sí pueda brillar por sí misma, que me dé esa regulación emocional, si lo queremos pensar así, que ofrecen los narcisistas. En este caso, Humberto comenta, ay, ya no comenta, cancelaste, ok. En este caso no hay ningún problema, cualquier duda que quieran compartir es válido, igual si ya no la quieren compartir, no hay ningún problema. Pero nos damos cuenta que hay narcisismos normales. Los atletas pueden ser narcisistas y pueden decir en alguna ocasión, soy el mejor o soy mejor que tú en corriendo, levantando pesas, nadando. Ok, a lo mejor si le preguntas a alguien que estudió una carrera profesional, puede también decir, es que no hay nadie como yo contando porque estudié contaduría. Perfecto. Ay, no hay nadie mejor que yo diseñando o construyendo porque soy arquitecto, ingeniero. Oh, es verdad, seguramente no hay nadie mejor que tú. Es que soy político y nadie va a hablar mejor que yo. Pues tienes razón. Decirlo una vez o decirlo en algún contexto donde uno reconoce sus habilidades está perfecto. Pero si constantemente se vuelve la única causa de relacionarse, es que si solo yo conozco, por ejemplo, el funcionamiento mental, y entonces yo, como narcisista, asumo que solo esa característica es la que me va a permitir brillar. Ahí es donde nos damos cuenta de esa rigidez narcisista de la que nos habló Diana hace rato. Solamente te presentas desde lo que sabes hacer bien y no toleras, pero para nada, ni una mención, aquello que podrías no hacer bien. Oye, y ok, en el caso que les pongo, sabes mucho de psicoanálisis, Armando. Oye, sabes perfectamente el funcionamiento mental. Oye, ¿y qué tal sabes de este otro tema? Y el tema que me pregunten si yo digo, sí, también lo sé, sí, también lo domino, ahí probablemente ya no esté tan aterrizado en la realidad. Probablemente esté yo, desde mi rigidez, huyendo del sentirme vulnerable, huyendo del sentirme en falta.
Y entonces constantemente es compensar, ya nos diría Alfred Adler, ¿cómo se llama? Sentimiento de superioridad o de inferioridad, ¿no? Estos complejos que él mencionaba, donde por lo general las personas narcisistas, por lo general las personas egocéntricas, en el fondo están encubierto una sensación de sentirse insuficientes, por lo general. Y generalmente, digo, igual, generalmente, no es siempre, siempre quieren, o necesitan o sienten que tienen que lucir y que mostrarse grandiosos, y entonces cuando alguien les señala de, oye Armando, ¿y qué tanto sabes de fútbol? Y pues a Armando no le gusta el fútbol, se enoja o puede tratar de cambiar el tema o devalúa a la persona o a la situación. El fútbol es solamente para estúpidos, ¿no? O sea, podría ser un ejemplo. O es que tú no sabes de deportes y yo no voy a gastar mi intelecto en hablar contigo, ¿no? Entonces, tratando de devaluar, porque ellos están sintiendo que están siendo atacados, porque esa es otra característica. O sea, si yo no soy perfecto, entonces también pierdo la protección o pierdo toda la admiración de los demás, y entonces quedo expuesto, y al quedar expuesto puedo quedar para ser lastimado, puedo quedar en una situación de ser lastimado. Entonces, estaba pensando, por ejemplo, en los mecanismos de defensa que utiliza el narcisista, y que es la escisión, la negación, la identificación proyectiva, la idealización y la omnipotencia. Y digo, y voy a ocuparlo a esto porque sí es cierto que estamos hablando de las relaciones de pareja, pero también podemos hablarlo o llevarlo en las relaciones con el paciente, o sea, a un narcisista como paciente, ¿no? Entonces lo que hacen es escindir, o sea, separan, y una persona se vuelve buena, 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 o mala, 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 mala. Y eso quiere decir, y ya lo mencionó Armando hace rato, yo voy a ir con este analista, yo voy con Armando, que va a ser mi analista, y es el mejor, es increíble, no hay otro. Y cada vez que yo lo vendo, o sea, cada vez que yo hablo del tema, yo digo que estoy yendo, pero con el más increíble de los increíbles. Eh, no le puedo ver, o no tengo la capacidad de verle, o no quiero. Bueno, es que no querer no es una dinámica de si quiero o no quiero, sino no le veo simplemente los defectos, ¿no? Y cuando llega a presentarse algún defecto, sí, pero es que Armando siempre llega 15 minutos tarde o 5 minutos tarde, ¿no es cierto? Estoy utilizándolo como ejemplo, si me lo permites. ¿No es cierto? No, lo que pasa es que su reloj no funciona, mi reloj no funciona, es que el cambio climático hace que se vea o se perciba el tiempo de otra forma. No es cierto, no, 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 no. El del cambio climático es más racionalizado, pero bueno, simplemente es no. Después, tengo la identificación proyectiva, y lo que voy a hacer es que yo todo lo malo que yo siento en mí lo voy a aventar a los demás, pero aquí va a ser un movimiento muy interesante, porque esto que yo estoy aventando a los demás no se lo voy a aventar a mi analista, porque mi analista es bueno, 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 y si nos juntamos, si tú y yo somos uno mismo, podemos contra los demás. Lo malo es que cuando yo le aviento a todos los demás, se vuelven objetos persecutorios por muchos lados. Y entonces solo tú me entiendes, Armando, solo tú. ¿Verdad que estás de acuerdo conmigo? Digo, este es un tipo de lenguaje que utiliza. ¿Verdad que sí estamos en lo correcto? ¿Verdad? O sea, nos juntamos. Y viene la idealización, y el problema cuando nos idealizan en el análisis, como terapeuta, es que Armando, tú me has hecho cambiar la vida, es que eres grandioso, no sabes. Ajá, ajá. Ahí nos damos cuenta que nos está idealizando. Acuérdense todos los que trabajamos con pacientes que cuando nos idealizan lo que tenemos que hacer es bajarnos, porque después de la idealización lo que viene es la devaluación, y como estábamos diciendo que ocupa el mecanismo de la escisión y todos son buenos o malos y no hay puntos intermedios, entonces Armando al rato va a ser, eres el peor analista que he conocido, no sabes, o sea, eres terrible y te voy a demandar o te voy a hacer. Empieza todo este ataque para poder devaluar entonces al objeto que yo tenía ya idealizado. Y luego viene la omnipotencia, que es esta creación de este mundo que ya habíamos hablado,
que es donde yo soy grandioso y yo te voy a destruir, o sea, yo soy capaz de construir y destruir todos los pacientes que yo te mandé o todo lo que yo hablé de ti, vas a ver cómo te los voy a voltear. Y de esto sucede entonces en el análisis, pero también sucede en la pareja. Sí. O sea, estamos hablando de relaciones y esto también sucede en la pareja. Y ahí podemos ver estos mecanismos de defensa que utiliza la persona y cómo entonces, imagínense ustedes en una relación con una persona que con lo antes escrito, ¿cómo se sentirían? Ahora, quiero cerrar este momento diciendo, como ya lo dijo también Elena y Armando también, que no es solamente del narcisista malvado que mira cómo me trata, también es yo qué estoy haciendo para coincidir con ese tipo de personalidades que estoy entonces fomentando, porque dicen, ay, ¿por qué me tocan puros narcisistas? Pues, ¿por qué será? O sea, ¿por qué será? Y tendríamos que estar trabajando en la otra persona, porque ahora la moda es linchen al narcisista. Y pues sí, pues linchen al narcisista o al sociópata o al depresivo o al neurótico o al histérico, ¿no? O sea, tendríamos que ver qué es lo que le está complementando al otro y que por eso es que estoy buscando este tipo de relaciones, ¿no? Hasta aquí me quedo. Justo quería recalcar esto que dice Diana. Un aspecto muy importante es la rabia narcisista. Esta cuestión de sentirse herido, expuesto, no valorado, como lo querramos llamar, lo que genera en el narcisista es una rabia y unas ganas de desquitar su coraje, ¿no? De enfocar su agresión en ese objeto que no cumplió con todo lo que pensaba que se iba a cumplir, o que no fue suficiente, o lo que haya pasado ahí, el narcisista generalmente se siente expuesto y ataca. Entonces, esta parte se puede ver también mucho en las parejas, en una separación, por ejemplo, con alguien que es más narcisista, el divorcio se va a complicar mucho, porque ya solamente se convierte en un juego de ganar, ¿no? De yo gano más, o yo te complico la vida, o no me vas a dejar tan fácil porque yo voy a hacértela muy difícil. Entonces, bueno, esta parte de la rabia cuando hay una situación con alguien que es predominantemente narcisista es algo que hay que ver en la pareja, porque no va a ser una situación de conciliación fluida, ¿no? Cuando hay alguna diferencia o algún pleito. Y generalmente se puede llegar a un todo o un nada, ¿no? Entonces esto ya no me sirve, bye, lo desecho. No esta parte que se puede ver en parejas mucho más estables en cuestión de salud mental, que pueden llegar a coincidir y llegar a acuerdos o a comunicar donde uno cede algo para que el otro también esté en sintonía con los planes de pareja, ¿no? Aquí Humberto nos escribe, leo el mensaje y publicó una imagen relacionada a lo que estás comentando, Elena. Ahora leo el mensaje. En los casos, cuando la persona narcisista llega a comportamientos patológicos de relacionarse con otra persona que tiene fuertes comportamientos de narcisismo y se satisfacen sus necesidades yoicas exacerbadas con el fin de generar una codependencia, y cuando ya se logra esta codependencia, lo pone amorosa de reciprocidad, gozan el estar agrediendo al otro al grado de golpear físicamente a la persona amada y viceversa, transitando así adictivamente del amor-pasión al odio-agresión, cíclicamente. Algunas formas de abordaje. Aquí quisiera comentar que por lo menos desde el psicoanálisis, amor y odio no son contrarios. De hecho, son lo mismo. Resulta que amar y odiar a alguien es demostrarle mucha importancia. No dejo de pensar en esa persona, despierto y lo primero que pienso es cómo le estará yendo. Evidentemente, la valencia es diferente, pero la energía psíquica, la catexia, la libido depositada en esa persona es la misma. Si a lo mejor, no sé, vamos a pensar en la imagen que les compartí, en esta de Betty la Fea, ¿no? Oye, pero es que yo te amo.
Y en este sentido, la dinámica puede ser o yo te aguanto todo lo que me hagas y te resuelvo la vida, como en el caso de Betty con, en el caso de mi tocayo, el personaje, don Armando, que haga lo que haga ella, lo va a seguir amando. Pero ¿qué pasa? Y entiendo esta pregunta que nos hace Humberto, no es que necesariamente la persona goce golpeando. No es que necesariamente la persona diga es que voy a disfrutar un montón, o si lo pensamos desde lo lacaniano, que lo haga de forma automática. Es cómo va construyendo sus relaciones. ¿Y qué crees? Así como construye sus relaciones amorosas en pareja, también de forma transferencial va a construir sus relaciones amorosas con su terapeuta. Es decir, si maltrata, si ofende, si va generando agresión o violencia, no es de repente. Siempre al principio de las relaciones, uno de terapeuta se vuelve el salvador o la salvadora, quien te escucha, quien te comprende, y gradualmente la persona va mostrando ese matiz que, con el que matiza sus relaciones en su vida cotidiana. Y ahí es donde uno escucha y donde uno tolera si llega tarde o si no llega tarde. Si llega tarde una vez, digo, a todos nos pasa que llegue tarde, pero si siempre llega tarde y espera que le des su tiempo de terapia, ahí hay como de, ¿qué estará pasando? ¿Qué expectativa tiene? Si todas las sesiones te dice, ay, nadie me había escuchado este tema, o la mayoría de personas que van o hemos ido a terapia, nos hemos llegado a sentir de, ay, nunca había hablado de esto con nadie, qué bueno que me escuchas. Pero si siempre lo está diciendo, siempre, 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 ahí ya te está dando elementos de cómo va construyendo las relaciones contigo y que es reflejo de cómo construye sus relaciones fuera del espacio terapéutico. Si en ese admirarte empieza a agredirte, oye, ¿qué crees? Ya llegué, pero solo voy a poder media hora. Ok, tienes alguna situación. Pero si varias veces lo va haciendo, oye, ¿qué crees? Otra vez nada más tengo media hora. Ok, y entonces vamos viendo si eso es como construye este vínculo. Oye, ¿qué esperas que yo te dé en media hora? Oye, ¿crees que con media hora me voy a quedar frustrado de no haberte tenido suficiente tiempo? Es decir, se lo verbalizamos y escuchamos cómo lo vive la otra persona. Porque llega el punto de, oye, ¿qué crees? No tengo para pagarte hoy, ¿te puedo pagar la que sigue? Y así 3 o 5 sesiones. Conozco terapeutas que le toleran a veces incluso algunos meses. Hay casos donde realmente la persona tiene problemas económicos y realmente necesita ese apoyo, pero hay casos donde no, donde es un acto agresivo no pagarle al terapeuta y ahí es donde uno debe identificar, ¿esto será un acto agresivo? O sea, ¿será no trabajar en sí mismo y dejarme a mí esa agresión sin poderme defender? Porque casualmente ese es el modus operandi en muchos casos de personalidades narcisistas. En efecto, y yo quisiera recordarles que tenemos también una plática de encuadre y que el encuadre ya trabajando como de manera clínica, lo que va a hacer es que nosotros vamos a poner las reglas de cómo funcionamos en la terapia y cada vez que el paciente vaya rompiendo esas reglas, como ya están establecidas y ya quedó ahí cómo debe funcionar, nosotros podemos ir analizando si es un ataque o qué es lo que está sucediendo. Quiero ir también en este mismo sentido con lo que estaba hablando Armando y que preguntó Humberto, que cómo se trabaja en terapia psicoanalítica o con orientación psicoanalítica y psicoanálisis. Lo que hacemos o lo que entendemos es que hay una transferencia. Y acuérdense que también tenemos una plática ya en el canal que ya tocamos este tema, donde lo que vamos a estar viendo que todo lo que hace para afuera también lo va a replicar en un momento dado para el analista. Y ahí es donde nosotros vamos a trabajar esta problemática, situándonos mira, tú quieres decir, voy a poner un ejemplo, tú quieres que todo se te dé en media hora y no quieres dar nada a cambio, no quieres pagar, o sea, no quieres dar nada a cambio. ¿Cómo sucede con tus relaciones de pareja? Bla, bla, bla y bla. Y eso hacemos como un enganche y le mostramos lo que está haciendo aquí con nosotros y cómo lo ha hecho con otras relaciones, y es por eso que entonces el resultado que tú obtienes es que se van.
y no te dice nada. Aquí la diferencia es que sí te lo estoy diciendo, y ahí es cuando ya se trabaja, o sea, ahí es cuando ya le ponemos, le sacamos debajo de la mesa todo lo que está sucediendo. Escucha, hay un ruido raro. Debajo de la... Verónica tiene el micrófono encendido. Ok. Se empieza a ver toda la dinámica de cómo funciona y ahí es donde nosotros podemos ir trabajando con él, con este caso, con el paciente. Lo mismo sucede, porque no quiero quedarme y satanizar solamente al narcisista, sino lo mismo sucede que llega la pareja del narcisista y que entonces llegan y te dan un café o te dan regalos de la nada y entonces está todo el tiempo queriéndonos dar y diciéndonos lo grandioso que es y que te traen, por ejemplo, ay, es que ya te di o ya te recomendé con tal y tal paciente, lo cual es normal, o sea, y se agradece, pero llega a haber un momento en que esto se rebasa y nosotros le decimos al paciente, ¿no? O sea, te das cuenta cómo todo el tiempo parece que me quieres agradar y no estás hablando de ti y que eso mismo estaría pasando con tu relación de pareja y con y con el anterior y el anterior. Y así es como nosotros tenemos el abordaje aquí, o sea, no es un abordaje más conductivo conductual, sino haciendo que o permitiendo que se replique el comportamiento externo para que entonces nosotros podamos mostrarlo y que se hagan los cambios de manera consciente. No sé si expliqué. Gracias. Ok, en este caso vale la pena saber que el tema narcisismo también nos afecta a nosotros, los terapeutas. Cuando establecemos una relación terapéutica, establecemos una relación humana. Por eso les compartí memes o imágenes de Deadpool, de Wolverine, de Betty la Fea. ¿Por qué? Porque también se juega nuestro propio narcisismo. ¿Qué pasa si en una reunión llega un terapeuta? Vamos a pensar que Humberto es ese terapeuta. Te voy a poner de ejemplo porque te tengo a la vista, no porque sea algo real. Y de repente Humberto me dice, es que yo tengo una forma de dar terapia que en 3 sesiones la persona se cura, resuelve todos sus problemas porque soy un terapeuta que no tiene un solo enfoque terapéutico, ¿no? Y de repente empieza a hablar mal de todos los enfoques terapéuticos, ¿no? Y dice, no, porque el mío es el único que funciona. Es más, yo estoy combinando vidas pasadas, constelaciones, hipnoterapia, soy holístico en un sentido negativo, ¿no? O sea, en un sentido de solo esta es la correcta, la verdadera, y entonces yo le resuelvo la vida en 3 a 5 sesiones máximo y la persona es otra. Y de repente nos quedamos así de, ah, mira, ¿en qué lugar te colocas como terapeuta? Usualmente, y una de las cosas que están escuchando aquí es que nos tomamos por lo menos dos, 3 sesiones antes de dar este tipo de interpretaciones, porque en esas 2, 3 sesiones es lo mínimo necesario para ir construyendo un vínculo con la persona. Y cuando nosotros, terapeutas, le damos una interpretación o una observación o una pregunta para aclarar, podemos entender desde dónde lo recibe la persona. Porque muchas veces, aunque sea la recomendación plus, suprema, la mejor, si no ha construido un vínculo con su terapeuta, lo va a sentir como un mandato o lo va a sentir como una imposición, sobre todo si es una persona narcisista. Y entonces no va a funcionar, porque no lo hace desde el asumir el cambio o desde confrontar con sus propias características, sino desde, esta persona, como me lo dijo, va a funcionar y toda la responsabilidad deja de ser de la persona y empieza a ser solo del terapeuta. Por eso a veces vale la pena como disminuir también esta idea narcisista propia de tener que hacerlo todo perfecto, todo el tiempo. Muchas veces vamos a dar una intervención y nos vamos a dar cuenta que aunque sea la correcta, no asimila o no aterriza de una sesión a otra. ¿Por qué? Porque muchas veces lleva su tiempo para que incorpore esa información la persona, ¿no? Porque si no, nos vamos a frustrar un montón. Y esto es el complemento a la pregunta que ahora sí, Humberto, ya el Humberto real, nos hace. Porque muchas veces queremos dar una intervención que funcione a la primera, que sea súper eficaz y que simplemente resuelva el síntoma o deje de dar lata al paciente, porque a veces así lo vivimos. Es que ya le dije 3 veces o 10 veces esta situación y a nivel teórico confirma que esa es la situación, ¿no? El cómo establece sus relaciones de pareja y no me hace caso.
Y es, bueno, desde la terapia psicoanalítica nos vamos un pasito antes y es, ¿por qué esperas que te haga caso? Primero, ¿a quién le hace caso y por qué tendría que ser ese o esa la respuesta? Por eso les digo, también desde nosotros vamos revisando nuestro propio narcisismo y por eso una de las recomendaciones para ofrecer terapia es mínimo uno haber ido a terapia para entender cuál es el proceso y uno mismo supervisar también los casos que tiene, no todos necesariamente, pero sí tener este proceso de estar en contacto con otros terapeutas que compartan tu enfoque para que identifiques desde dónde estás acompañando a la persona, si como el salvador, porque es otro de los tipos de narcisista, el narcisista comunal, el que salva, el que es proactivo, y eso también es un elemento que alimenta el narcisismo de los profesionales de la salud en general. Médicos, enfermeros, enfermeras, incluso pedagogos, ¿no? Docentes y evidentemente terapeutas. Es que mis pacientes están mejorando y están teniendo otra vida gracias a lo que yo hago, ¿no? Como esta parte de mírenme. Y a veces vale la pena trabajar en eso porque la relación terapéutica como relación humana se construye por lo menos entre dos. Exactamente, yo ahí quiero comentar también, les recuerdo que tenemos el grupo de supervisión y yo diría, son todos los lunes en este mismo horario de 9 a 10:30 y yo les diría que qué casos hay que supervisar. La recomendación para supervisar que yo estoy dando es que aquellos casos que se me complican, aquellos casos que no estoy encontrando por dónde y aquellos casos son los que me siento extremadamente bien. O sea, porque wow, todo está funcionando, todo está muy bien. ¿De verdad todo está muy bien? O sea, no hay ninguna falla. He escuchado también, y quisiera ahí mencionarlo, la parte donde dicen que yo no necesito análisis, ¿no? O sea, todos necesitamos análisis, los que tres que estamos aquí hemos estado en análisis por mucho tiempo, o el caso de que yo no necesito supervisar. Todos necesitamos supervisar, los tres inclusive de vez en cuando o muy constantemente seguimos supervisando porque es una forma de que nosotros vamos a ver que no tengamos puntos ciegos y que podamos seguir ayudando a nuestros pacientes. También he escuchado, por ejemplo, casos donde dice el terapeuta, es que yo no le subo los honorarios porque yo soy muy humano. Yo soy muy humano y entonces tenemos ahí 5 años ya trabajando el paciente y yo y nunca le hemos subido los honorarios. Habría que pensar también ahí si no hay un cierto grado de narcisismo, que lo que me está dando este paciente me está alimentando esta sensación de grandiosidad, como ya lo habíamos mencionado, y que entonces de esta manera yo los estoy tratando de conservar como un espejo para que me estén dando a mí esta retroalimentación de lo grandioso que soy. Y que ese es un punto ciego muy importante para los terapeutas y a lo mejor es un poco escamoso y no les gusta a lo mejor escuchar esto, pero ¿qué tanto es mi narcisismo el que está hablando ahí? De que yo estoy haciendo esto por los pacientes porque pobrecitos no pueden sin mí. O sea, no se trata de eso, se trata de justamente lo contrario, que puedan cada vez más sin, y no es sin mí, sin un proceso analítico, porque no soy yo, es el proceso. Entonces hablamos, y como estamos viendo aquí, pues estamos hablando que el narcisismo se ve impregnado desde muchas aristas, no es solamente el narcisista novio malo que me ataca y que no me deja, sino de todas las relaciones humanas, de cómo se pueden ver permeadas por el narcisismo, ¿no? Hay otro tipo, y bueno, cito nada más Will 1994, él menciona que hay dos narcisistas, que él menciona dos grupos, uno es el que es grandioso, pero otro es o que le dicen narcisista alfa, él lo describe así, y narcisista, no me acuerdo el nombre, pero que su término es que necesito que me descubran. Entonces, uno es el que se muestra grandioso y el otro es que los otros no están viendo lo grandioso que yo soy y ellos tienen que descubrir lo grandioso que yo soy. Y miren qué malas personas porque no me quieren reconocer que yo soy más grandioso que los demás. Entonces también habría que ver qué tipo de narcisistas, Armando ya lo ha estado mencionando, y créanme que estamos yéndonos a 20,000 por hora, o sea, porque el tema es muy, muy amplio, ¿no? Pero me quedo aquí.
Yo estaba viendo si había en el chat alguna otra pregunta, ¿no? Porque nos quedan 5 minutitos. No sé si alguien quiere preguntar algo. Si alguien quiere preguntar algo o si piensan o que quisieran que el tema se expandiera para para el siguiente mes, por ejemplo, no sé. Y acuérdense que ustedes también proponen los temas. Ujú. O es que somos Confiamos, nosotros tan grandiosos que ya exactamente. explicamos todo perfectamente, ¿no? No, no es cierto. Sí, confiamos que este tema, al parecer están escribiendo todo muy claro, nos explica Raquel. También Humberto dice que le gustaría que se expandiera, es decir, que demos una continuación a este tema y que se entienda más, que se entienda más. En este caso, quisiera, Obed, pedirte, no sé si pudieras como compartir un poquito más a detalle, porque no o por lo menos en mi caso no alcanzó a entender específicamente a qué te referías. César nos dice, sí, sería bueno seguirlo. Y Mine dice, sí, que continúe. Porque en realidad es un tema muy amplio. Solo hablar de narcisismo es todo un gran tema. Solo hablar de personalidad es otro. Y si solo hablamos de relaciones humanas, en específico relaciones de pareja, es otro. Entonces, el día de hoy intentamos no ser tan técnicos para poder entender este tema, que es evidentemente personalidad narcisista en la pareja. Y también yo Para... lo que pediría es que pusieran sus dudas un poco más específicas para nosotros tener una idea de específicamente hacia dónde quieren ir y qué es lo que quieren saber, ¿no? Y no nos expandamos tanto. Una personalidad narcisista, acuérdense que el narcisista y el sociópata van juntos, son primos hermanos, ¿no? Viven casi en la misma casa. Entonces, Casi. acuérdense que un narcisista también rompe las reglas, rompe mucho las reglas, pero aquí la moral sí la tiene, o sea, el narcisista tiene la moral, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo, pero si él sabe o piensa o cree que no viene un castigo, pues va, o sea, lo hago, me salto las trancas. O sea, esto quiere decir que un narcisista va a sentir, no es que sienta culpa, lo que va a sentir es angustia. Y acuérdense que la angustia es lo que no logran este tipo de personalidades que está en medio de la psicosis y de la neurosis, es lo que no saben gestionar. Así que cuando yo creo que no voy a ser descubierto, pues lo hago. Y mi moralidad se vuelve relajada. Pero si yo creo que tengo muchas posibilidades de ser descubierto, entonces me detengo. Y piensen ustedes en esta parte, porque entonces tendríamos que ver qué tanto es cómo se relacionan tanto con ustedes como terapeutas, como con la pareja o con las parejas, en donde pues si no voy a ser descubierto, pues va, o sea, no tengo ningún problema. Ojo con ese punto también y no quería pasarlo. Me quedo. ¿Les parece si por el día de hoy nos despedimos? En caso de que alguien quiera acompañarnos a las sesiones de supervisión, nos vemos todos los lunes a esta hora de 9 a 10:30 de la mañana, excepto una vez al mes, que es cuando nos reunimos para dar este tipo de charlas. Creo que ya se compartió en el chat la información y por el momento el tiempo nos ha alcanzado. Si no hay algo más por el día de hoy que quisieran comentar, de todos modos pueden hacerlo. Si tienen alguna otra duda, acercarse al grupo de Conócete y de todos modos vamos a estar ahí para responder. Por el momento, en mi caso me despido y les deseo una excelente semana. Muchas Igualmente, gracias una por excelente asistir. semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.